Pensó que era intocable, hasta que ella lo destruyó en el tribunal. Pensaron que podían doblegarla, pero Renee Dawson no se rindió. Detenida injustamente por el sargento Briggs, soportó amenazas, esposas que le cortaban la piel y una noche en una celda fría. Pero Renee mantuvo la calma, enfrentó el sistema y la verdad salió a la luz. Briggs había abusado de su poder, y pagó el precio. Fue suspendido y su carrera quedó al borde del colapso. Pero para Renee, esta victoria no fue solo por ella. Fue por todos aquellos que, sin rango ni recursos, fueron silenciados antes. Esta vez, la justicia ganó, porque Renee nunca se echó atrás. Su gesto te dejará sin palabras. En un mundo lleno de etiquetas, nosotros vemos más allá. Aquí en Alma Empoderada, rompemos barreras, hablamos sin miedo y buscamos la verdad. Si crees que todos merecen una voz, si quieres ser parte del cambio, este es tu espacio. Suscríbete, comenta y comparte para que esta voz llegue más lejos. Tu apoyo hace la diferencia. Ahora sí, vamos con el vídeo. Él creyó que ella era solo otra mujer negra, a la que podía intimidar, hasta que ella entró en el tribunal y destrozó su carrera. Aquella noche, la carretera estaba casi vacía. Algunos autos pasaban de vez en cuando, sus faros rebotando sobre el asfalto húmedo. Las luces de las farolas titilaban, proyectando sombras alargadas sobre el camino. A las afueras de Birmingham, Alabama. Era tarde, pasadas las 11 de la noche, la hora en la que la mayoría solo quiere llegar a casa. La teniente comandante Renee Dawson había estado conduciendo durante casi 2 horas. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el volante, siguiendo el suave compás de una antigua melodía de jazz que se filtraba por los altavoces. No llevaba su uniforme, solo un sencillo suéter negro y unos jeans. Su cabello recogido hacia atrás. Nada en ella destacaba, o al menos eso pensó. Entonces vio las luces parpadeando en su espejo retrovisor. Destellos rojos y azules acercándose rápidamente. Sintió el estómago encogerse. No por temor. Ella sabía cómo funcionaban estas cosas. Suspiró, cansada, encendió la direccional. Y se detuvo en el arcén. Apagó el motor, inhaló profundo. Y mantuvo ambas manos a la vista. Años en la marina le habían enseñado cómo actuar en esas situaciones. Una patrulla blanca se detuvo detrás de ella. El agente se tomó su tiempo para salir. Cuando finalmente lo hizo, avanzó con la arrogancia de alguien que esperaba ser obedecido sin cuestionamientos. Sus botas resonaban sobre el pavimento. Una mano descansaba en su cinturón. La otra sujetaba una linterna que encendió al acercarse. Renee giró apenas la cabeza, mirando a través del espejo lateral. La luz captó el nombre en su placa, Briggs. Licencia y registro. Sin saludo, sin explicación. Su voz era fría, ensayada y carente de paciencia. Renee lo observó a través del espejo. Con movimientos lentos, abrió la guantera y sacó sus documentos. ¿Conducía con exceso de velocidad?, preguntó con firmeza. Briggs no respondió de inmediato. Tomó los papeles, manteniéndolos fuera de su alcance, mientras escaneaba el auto con la mirada. Luces traseras apagadas. Renee frunció el ceño. «Eso no puede ser correcto», respondió. Briggs finalmente la miró directamente. «¿Estás discutiendo conmigo?». El aire se volvió pesado. Ese silencio tenso que surge cuando el poder intenta someter a la razón. Renee lo reconoció de inmediato. Lo había visto antes en entrenamientos militares, en simulacros que preparaban a los marineros para lidiar con el mundo fuera del ejército. Sabía que no debía desafiarlo, pero también conocía sus derechos. «Solo digo», contestó, en tono calmado, «que mis luces traseras fueron revisadas hace poco. Si hay algún problema, puedo solucionarlo». «Sal del auto», la interrumpió Briggs, como si no hubiera escuchado nada. Renee exhaló lentamente. Miró hacia la carretera. Oscura, vacía, sin testigos. Golpeó suavemente el volante con los dedos. Luego tomó el seguro de la puerta. «¿Podría decirme por qué?», preguntó. Briggs inclinó la cabeza, sonriendo con superioridad. «Porque yo lo digo». Renee dejó que esa respuesta flotara un segundo en el aire. Luego se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. El aire nocturno la recibió, más frío de lo que esperaba. Salió del auto con una postura relajada. Pero sus movimientos eran controlados, calculados. No estaba buscando problemas, pero no se dejaría amedrentar. Briggs se detuvo, mirándola de arriba a abajo, analizándola, decidiendo cuánto podía salirse con la suya. «Apoye las manos en el auto». Esta vez, ella dudó. «¿Por qué motivo?», preguntó, sin apartar la mirada. Briggs avanzó un paso, su sonrisa desvaneciéndose.
¿Te estás resistiendo? René se mantuvo firme. No. Solo estoy haciendo una pregunta. Algo cambió en el rostro de Briggs. Molestia, diversión, tal vez ambas. Sin previo aviso, llevó la radio a su boca. Tengo una conductora que se niega a cooperar. Luego, con voz más fuerte. Date la vuelta. El corazón de René se aceleró. Pero su expresión permaneció serena. Oficial, necesito que entienda algo, dijo en voz baja, pero firme. Sé perfectamente lo que puedo hacer, y también sé exactamente lo que usted no puede hacer. Briggs se tensó. Estás detenida, dijo con brusquedad, extendiendo la mano hacia su muñeca. René se movió antes de que pudiera sujetarla, retrocediendo justo lo suficiente para evadir su agarre. ¿Arrestada por qué?, preguntó, manteniendo la calma. Briggs sacó sus esposas. Por obstruir a un oficial. René dejó escapar un suspiro profundo. Así que ese era su plan. Su entrenamiento militar tomó el control. Pulso estable, respiración controlada. Sabía que solo tenía dos opciones. Cumplir y pelear esto después. O resistirse y arriesgarlo todo. No estaba dispuesta a hacer otra estadística. Con movimientos deliberados y pausados, se giró y apoyó las manos sobre el techo de su auto. El metal estaba gélido bajo sus palmas. Briggs no perdió el tiempo. Le sujetó los brazos con brusquedad, ajustando las esposas con demasiada fuerza, antes de empujarla hacia la patrulla. No tienes idea de lo que estás haciendo, murmuró René. Briggs soltó una risa burlona, empujándola aún más fuerte hacia el asiento trasero. Señora, sé exactamente lo que estoy haciendo. Pero no tenía idea de que acababa de cometer el mayor error de su carrera. René permaneció inmóvil, sus muñecas ardiendo bajo la presión de las esposas. Respiró despacio, midiendo cada inhalación. La puerta del auto se cerró de golpe tras ella, aislándola del exterior. El oficial Briggs regresó a su patrulla con aire presumido, murmurando algo por la radio. René observó la delgada división que separaba el asiento trasero del delantero. En el reflejo tenue del cristal vio su propio rostro. Tranquilo, sereno. Pero bajo esa fachada, algo bullía. Había pasado por entrenamientos en combate, operaciones de alto riesgo, e interrogatorios en territorios hostiles. Pero esto era diferente. Este no era un enemigo armado. Este era un hombre con una placa, intoxicado de poder, convencido de que era intocable. Los minutos avanzaron. Primero 5, luego 10. René movió apenas sus manos, probando la presión de las esposas. Las había apretado a propósito. Finalmente, la puerta del conductor se abrió. Briggs subió silbando con autosuficiencia. Bien, bien, murmuró, ajustando su cinturón de seguridad. Vamos a dar un paseíto. René no respondió. Briggs puso el auto en marcha, llevándola por la carretera con las luces del techo aún destellando. El reflejo rojo y azul manchaba el asfalto tras ellos. ¿Sabes?, dijo Briggs tras unos segundos. La mayoría de la gente solo se queda callada cuando les digo que salgan del auto. René bufó suavemente por la nariz. Y la mayoría de los agentes no arrestan a la gente por una parada de tráfico. Briggs se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Señora, realmente cree que es alguien importante, ¿verdad? René lo observó a través del cristal divisorio. No creo que lo sepa. Esa frase lo hizo titubear un instante. Sus nudillos se tensaron sobre el volante. Una chispa de molestia quebró su actitud engreída. Pero se recompuso de inmediato. ¿Eres militar?, preguntó de pronto. Su tono cambió. René no respondió. Lo sabía, continuó él. Tienes esa actitud de que estás por encima de la ley. Su sonrisa se ensanchó. Seguro pensaste que mencionando eso te dejaría ir, ¿eh? Y sin embargo, ella permaneció en silencio. Briggs chasqueó la lengua. Una lástima. Se encogió de hombros con fingida decepción. Si hubieras mantenido la boca cerrada, todo esto se habría evitado. René apretó la mandíbula. La arrogancia. Como si de alguna manera, todo esto fuera culpa suya. La estación apareció al frente. Un edificio bajo de ladrillo gris, ubicado justo al borde de la carretera principal. El estacionamiento estaba casi vacío. El área de procesamiento nocturno estaba en calma. Y parecía que, por el momento, René sería la única detenida. Briggs se estacionó cerca de la entrada, apagó el motor, y se giró para mirarla a través del separador. Debo decir, murmuró. Me encanta cuando lo hacen fácil. Antes de que René pudiera responder, Briggs ya había bajado del auto, cerrando la puerta tras de sí. Un segundo después, la puerta del lado de René se abrió. Vamos, ordenó.
René torció ligeramente las muñecas al levantarse. Las esposas seguían clavándose en su piel. Briggs no había aflojado ni un milímetro. Con la cabeza en alto, René caminó junto a él hacia la estación. Pasaron junto al sargento de guardia sin que éste levantara la vista. Años de servicio le habían enseñado a René que esa indiferencia es lo que permite que tipos como Briggs prosperen. En el área de registro, Briggs finalmente le quitó las esposas. El tiempo justo para someterla al proceso de fichaje. Foto policial, huellas dactilares, el procedimiento completo. Los agentes detrás del mostrador no parecían interesados. Apenas le dedicaban una mirada. Solo estaban cumpliendo con el trámite. Cuando terminaron, Briggs volvió a tomarla del brazo y la condujo hacia las celdas. ¿Crees que eres lista? Murmuró en voz baja. René lo miró de reojo. No tengo que pensarlo. Su agarre se tensó, y ella supo que esa simple frase lo había alterado. Disfruta tu estadía, dijo Briggs, empujándola hacia la celda. René se estabilizó antes de tropezar. Se giró justo a tiempo para ver cómo las gruesas barras metálicas se cerraban entre ambos. Briggs sonrió desde el otro lado, dando unos suaves golpecitos en las rejas con los dedos. Antes de alejarse, el chasquido de la cerradura resonó en el aire. René respiró despacio, y luego se dejó caer en el banco de metal. El frío se filtró a través de sus jeans. Una sensación áspera y castigadora. Una noche. Eso era todo lo que necesitaba. Porque Briggs no tenía idea de quién era ella, ni de que estaba a punto de aprenderlo de la peor forma. René se acomodó en el banco, moviéndose para aliviar la tensión en sus hombros. La celda era pequeña y básica. 4 paredes, una luz que parpadeaba intermitentemente, y el leve aroma a sudor añejo y desinfectante. Había pasado noches en condiciones mucho peores. Lugares donde la incomodidad no era el verdadero enemigo, sino el peligro real. Esto no era nada. Pero eso no significaba que no estuviera furiosa. A través de las rejas podía escuchar los murmullos apagados de los oficiales conversando en la recepción. El roce de papeles, el golpe sordo de una taza de café contra un escritorio. Sonidos insignificantes que apenas se registraban en su mente. Cerró los ojos, respiró lentamente. Y controló su respiración. Controló su mente. Entrenamiento básico, grabado en ella. Mucho antes de que pusiera un pie en la marina. Entonces, se escucharon pasos. Pesados. Arrogantes. No necesitó ver para saber que era Briggs. Su andar lo delataba. Ese mismo paso seguro de quien se siente intocable. Pero René sabía algo que él no. Pronto descubriría que había elegido al objetivo equivocado. Briggs apareció frente a la celda solo unos segundos después. Sus brazos cruzados sobre el pecho y esa sonrisa arrogante pintada en su rostro. René no dijo nada. Briggs inclinó la cabeza, acercándose más a los barrotes. ¿Sabes? Si simplemente hubieras cooperado, no estarías aquí ahora mismo. Dejó que una sonrisa lenta y burlona se dibujara en sus labios. Oh, estoy exactamente donde necesito estar. La sonrisa de Briggs se tambaleó, apenas por un instante. Un destello de incomodidad brilló en sus ojos, pero se recompuso rápido, volviendo a su gesto engreído. Nadie vendrá a sacarte esta noche, señora, dijo encogiéndose de hombros. Supongo que eso te dará tiempo para reflexionar sobre tu actitud. René lo miró en silencio, imperturbable. Briggs, intentando mantener el control, se inclinó un poco más. Mira, te diré algo, bajó la voz. La gente como tú cree que las reglas no se aplican. Piensan que un poco de arrogancia basta para librarse de los problemas. René lo dejó hablar. Lo dejó desahogarse. No importaba, porque él no tenía idea de lo que estaba por venir. Y luego, como si el destino lo hubiera planeado, otro oficial apareció en el pasillo. Un joven, probablemente de unos 20 años, con uniforme estándar y un portapapeles en la mano. «Sargento», llamó el joven con cierta vacilación. Briggs apenas le dirigió la mirada. «¿Qué pasa?» El oficial cambió el peso de un pie a otro. «Creo que debería ver esto». Briggs frunció el ceño, luego le lanzó una última mirada a René antes de marcharse. René se recostó en la pared y agudizó el oído, escuchando retazos de la conversación. Palabras dispersas, pero suficientes para entenderlo. «Abogado», llamada desde arriba, pregunta sobre por qué fue detenida. La voz de Briggs se volvió más baja, más irritada. El joven oficial tartamudeó algo en respuesta. Pero fuera lo que fuese, no pareció contentar a Briggs. Pasos pesados se acercaron de nuevo. Briggs apareció en el pasillo, el rostro tenso, la mandíbula apretada y los puños cerrados. «¿Qué demonios hiciste?», espetó.
René se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas. Yo no hice nada, respondió con calma. Pero la gente habla, y algunos de nosotros tenemos amigos en lugares importantes. La expresión de Briggs se oscureció. Ese destello de miedo que brilló en sus ojos. Esa fue la señal de que el control ya no estaba en sus manos. Briggs giró sobre sus talones, murmurando algo entre dientes. Y desapareció por el pasillo. No tardaría mucho. Y cuando la verdad saliera a la luz, Briggs iba a arrepentirse de cada decisión que lo llevó hasta aquí. A la mañana siguiente, la luz se filtraba por las estrechas ventanas del juzgado, proyectando líneas alargadas sobre el suelo pulido. El aire era frío, el tipo de frío que cala en los huesos. Si te quedas quieto demasiado tiempo. René estaba de pie junto a la mesa de la defensa. Su postura relajada pero sus ojos agudos y alertas. Ya no llevaba esposas. Nada de uniforme naranja, ni de celdas estrechas. Solo una chaqueta azul marino bien ajustada. Una blusa sencilla y una presencia que no pasaba desapercibida. A su lado, su abogada, Carla Whitman. Manejaba un montón de papeles con precisión. Sin movimientos innecesarios ni charlas vacías. René respetaba eso. Las puertas traseras del tribunal se abrieron. Y Briggs entró con la misma actitud arrogante de siempre. Espalda recta, mentón en alto. Pero algo había cambiado. Su paso ya no era tan firme. Había tensión en sus hombros. Un rastro de incomodidad que no había estado allí antes. René captó su mirada. Y Briggs, esta vez, fue el primero en apartar la vista. El juez Alan Kirkland entró en la sala. Un hombre mayor con el rostro marcado por el cansancio. Se ajustó las gafas y se dejó caer en su asiento. Bien, vamos directo al grano, dijo con un suspiro, deslizando los expedientes sobre su escritorio. El fiscal, un hombre de mediana edad con cabello cuidadosamente peinado, se aclaró la garganta. Su señoría, hemos recibido información que sugiere que la detención de la teniente comandante Renee Dawson fue ilegal, sin causa justificada. Además, hizo una pausa breve. Hay pruebas que revelan un patrón de conducta inapropiada por parte del oficial que la arrestó, el sargento Daniel Briggs. Un murmullo recorrió la sala. Briggs se removió en su asiento. La tensión en su mandíbula era evidente. El juez lo miró por encima de sus gafas. ¿Algo que decir, sargento? Briggs se inclinó hacia adelante, carraspeando. Su señoría, la acusada no cooperó durante una parada de tráfico rutinaria. El fiscal alzó una ceja y levantó un documento. No cooperó, repitió con incredulidad. El historial del teniente comandante Dawson muestra una carrera militar impecable, graduada de la Academia Naval, múltiples condecoraciones, sin antecedentes penales ni citaciones pendientes. ¿Quiere decirme que, a pesar de eso, consideró que esta mujer representaba una amenaza tan grande que tuvo que arrestarla por una luz trasera rota? Briggs abrió la boca para responder, pero no dijo nada. El silencio se hizo largo, incómodo. El fiscal hojeó otro documento. Además, una revisión interna revela que usted tiene un historial inquietante, añadió con dureza. Un número alarmante de detenciones desproporcionadas hacia conductores afroamericanos en este distrito. La sala quedó en silencio. Briggs se hundió en su asiento. Y René supo que, en ese instante, él entendió que había perdido. Los murmullos crecieron en la sala del tribunal. El rostro de Briggs se tensó, su expresión oscurecida. El juez Kirkland dejó caer el expediente sobre su escritorio con un suspiro. Sargento, no me gusta nada lo que estoy oyendo. Briggs se recostó en su asiento, cruzando los brazos. Ella se resistió. El fiscal arqueó una ceja. Las grabaciones de la cámara corporal dicen otra cosa. Una nueva oleada de murmullos recorrió la sala. Briggs miró al juez, ahora visiblemente incómodo. Solo seguía el procedimiento estándar. El juez Kirkland lo miró fijamente, sin ocultar su incredulidad. Luego se volvió hacia el alguacil. Ponga el vídeo. Una pantalla descendió al frente de la sala. El vídeo comenzó a reproducirse. René no necesitó mirar. Ella lo había vivido. La voz autoritaria de Briggs. Su tono calmado e ignorado. La escalada innecesaria. El apretón cruel de las esposas. Cuando el metraje terminó, el tribunal quedó en un silencio sepulcral. El juez Kirkland se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre su escritorio. Sargento Briggs violó el protocolo. Realizó un arresto ilegal y omitió información clave en su informe inicial. Briggs abrió la boca para responder, pero el juez levantó una mano, deteniéndolo. Los cargos contra la teniente comandante Dawson. Hizo una pausa breve. Quedan desestimados. El mazo golpeó con firmeza.
Su sonido resonó como un martillo cerrando el caso. Además, recomiendo encarecidamente que se inicie una investigación interna sobre su conducta. La tensión en la sala explotó como una cuerda que se rompe tras demasiada presión. Briggs lucía como si le hubieran golpeado en el estómago. El color se le había ido del rostro. Y sus puños estaban apretados a los costados. René exhaló con calma. Nunca había dudado del resultado. Mientras recogía sus pertenencias, lanzó una última mirada a Briggs. Sus ojos se cruzaron, pero no hubo palabras. No hacían falta. Esta vez, no era René quien tenía que luchar por su reputación. Cuando Briggs fue escoltado fuera del tribunal, sus pasos resonaban pesadamente en los pasillos de mármol. Su rostro tenso, su mandíbula trabada. Sentía las miradas sobre él. Otros empleados del tribunal, oficiales, incluso los reporteros que habían llegado tras enterarse del caso. Briggs no estaba acostumbrado a esto. Él estaba acostumbrado a tener el control, a entrar en una sala y exigir respeto, o miedo. Pero ahora, el poder que había creído eterno, se le escurría entre los dedos. Y entonces llegó lo peor. Sargento Briggs. La voz fría y autoritaria cortó el aire como una navaja. El jefe Eldon Baker se encontraba al final del pasillo. Brazos cruzados, su expresión imposible de descifrar. El hombre era una leyenda en el departamento, con más de 30 años de servicio. Su palabra tenía peso. Señor. Briggs se enderezó instintivamente. Baker lo estudió en silencio por un momento. Luego inclinó la cabeza hacia una oficina privada. Sígame. Una vez que la puerta se cerró, la voz de Baker se endureció. ¿En qué demonios estabas pensando? Briggs dejó escapar una risa seca. Estaba haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo? Repitió Baker con desdén. Mientras lanzaba un expediente sobre el escritorio, el archivador cayó con fuerza, y Briggs reconoció el contenido de inmediato. El vídeo de la cámara corporal, su historial de arrestos, el expediente del caso. Eso no es lo que parece desde aquí. Las fosas nasales de Briggs se ensancharon. ¿Y qué tiene eso que ver con nada? Baker se inclinó hacia él, su voz baja pero afilada. Todo. Esta no era cualquier mujer. Era una teniente comandante de la Marina. ¿De verdad crees que esto va a desaparecer? Briggs apretó los dientes, la frustración consumiéndolo. Ella fue irrespetuosa. Me desafió. Baker negó con la cabeza, incrédulo. Eso no es un delito. Bufó con desprecio. No lo entiendes. Briggs lo interrumpió. Gente como ella. El rostro de Baker se endureció. ¿Gente como qué? El silencio fue ensordecedor. Briggs tragó saliva, pero no dijo nada. Baker suspiró, frotándose la frente. El fiscal está revisando cada uno de tus arrestos de los últimos 5 años. Te han marcado por perfilamiento racial. Se acercó aún más, su voz firme y cortante. Y créeme, este departamento no se hundirá contigo. El estómago de Briggs se revolvió. ¿Qué significa eso? Baker se enderezó. Significa que estás suspendido, efectivo de inmediato. Asuntos Internos está investigando. Hizo una pausa. Y si encuentran lo que creo que van a encontrar, tu carrera ha terminado. Las palabras golpearon a Briggs como un martillazo en el pecho. Esto es una estupidez, balbuceó. No termines esa frase. Cortó Baker, su voz como un bloque de hielo. Recoge tus cosas, y si yo fuera tú, conseguiría un abogado. Briggs se quedó inmóvil, los puños apretados, sintiendo su mundo desmoronarse en tiempo real. Por primera vez en su carrera, entendió que no era intocable. Al otro lado de la ciudad, René se encontraba sentada en una cafetería, removiendo lentamente su café mientras revisaba su teléfono. La noticia ya se había difundido. Las imágenes del arresto se habían hecho virales. Teniente comandante arrestada injustamente. Oficial bajo investigación. Nada de eso le sorprendió. Lo había sabido desde el momento en que Briggs encendió sus luces aquella noche. Hombres como él siempre creen que pueden torcer la ley a su favor. Pero esta vez, se equivocó. Su teléfono vibró con un mensaje de su abogada. Briggs ha sido suspendido. Podría enfrentar cargos. René tomó un sorbo lento de su café. Bien, murmuró para sí misma, mirando por la ventana mientras la ciudad seguía su ritmo habitual. Esta vez, la justicia no había fallado. La lucha no había terminado. No para ella, no para todas las personas que Briggs probablemente había lastimado antes. Pero hoy fue una victoria. El aire fresco de la tarde traía consigo el aroma de la lluvia reciente mientras René salía del café. El peso de las últimas 24 horas debería haber seguido sobre sus hombros. Pero no fue así. Caminó con la misma seguridad de siempre. La cabeza en alto, los pasos firmes.
Su teléfono volvió a sonar. Esta vez, reconoció el número. René suspiró antes de responder. Capitán. Teniente comandante, saludó la voz familiar. Supongo que ya viste las noticias. Hubo una breve pausa. ¿Y cómo te sientes? René miró su reflejo en el escaparate de una tienda cercana. No vio señales de derrota, ni un solo indicio de que su temple se hubiera quebrado. Siento que hice exactamente lo que debía hacer. La voz del capitán se suavizó. Eso es lo que pensé que dirías. Hubo un silencio momentáneo antes de que el capitán continuara. El Departamento de Defensa está al tanto de lo que ocurrió. No te sorprendas si te piden que hables del caso. René exhaló lentamente. No estoy segura de querer convertirme en noticia. Ya lo eres, replicó el capitán. Y te guste o no, lo que te ocurrió representa algo mucho más grande. René lo sabía. Siempre lo había sabido. Briggs no era un caso aislado. Él era solo una pieza más de un sistema que había permitido que oficiales como él abusaran de su poder durante años. Esto no era solo por ella. Era por las decenas, tal vez incluso cientos de personas, que habían estado en su lugar, pero que no tenían el rango, el equipo legal o la voz para defenderse. René se apoyó contra una farola, observando el tráfico pasar. Esta no es la primera vez que algo así sucede, dijo finalmente. Y no será la última. No, coincidió el capitán. Pero es la primera vez que Briggs se enfrenta a las consecuencias. Y fue porque no te rendiste. René cerró los ojos un momento, dejando que esas palabras se asentaran en su mente. No se había echado atrás, ni cuando Briggs la detuvo, ni cuando intentó intimidarla, ni siquiera cuando las esposas se le clavaron en las muñecas, y tampoco cuando pasó la noche tras las rejas. Sabiendo que el sistema estaba en su contra, se había mantenido firme, y ahora había ganado. El capitán carraspeó antes de continuar. Una última cosa, añadió. Es posible que recibas una llamada de la oficina del alcalde. René arqueó una ceja. ¿En serio? Parece que quieren reconocerte por haber manejado la situación con profesionalismo y dignidad. René sonrió con incredulidad. Eso es irónico. El capitán soltó una leve risa. ¿Lo aceptarás? René se tomó un momento para pensarlo. Lo consideraré. Colgó la llamada y guardó su teléfono en el bolsillo. Al otro lado de la calle, vio a una madre caminando de la mano con su hijo pequeño. La risa del niño resonaba en el aire, despreocupado, lleno de vida. René los observó un instante. La siguiente generación. Sí, había luchado por sí misma, pero también había luchado por él. Por cada niño y niña afroamericanos que merecían crecer. En un mundo donde hombres como Briggs no pudieran convertir sus insignias en armas de poder. René inhaló profundamente y siguió caminando. Sus pasos firmes, su propósito claro. Porque esta batalla no era solo suya. Nunca lo fue. El poder sin control se convierte en abuso. Y la única forma de cambiar el sistema es haciéndolo responsable. Lo que le ocurrió a René sucede todos los días. A personas que no tienen el rango, las conexiones o la evidencia para defenderse. Por eso es importante alzar la voz, exigir justicia, negarse a callar. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela. Si te hizo enojar, habla de ello. Y si te hizo comprender cuánto trabajo queda por hacer, sigue luchando, porque el verdadero cambio empieza cuando nos negamos a guardar silencio.